Bien, estamos grabando, entonces, segunda parte de la clase presencial del 30 de noviembre en nuestra Facultad de Derecho. Hola Juan y compañía. Vamos a compartir. Buenas, Juanjo. Leo, sigo sin escucharlos. A ver qué me está pasando. ¿No nos escuchan? Ahí. Sí, se escucha. Tenía Bueno, un problemita de audio, creo que. ¿se ve bien ahí? Se ve medio. Se ve así. No lo borro. Ahí se ve bien. Yo me voy a colocar. Ahora sí. Bien. Bueno, excelente. Entonces, vamos a comenzar como corresponde, presentando a nuestro invitado de honor. Bueno, Silvina Oberti es licenciada en Ciencias Políticas, vamos los politólogos, de la USAL, periodista, mira, ahí tenés una colega, de la UCA, cuenta con una maestría en España en Administración Pública, especialización en Gestión Estratégica de Calidad, Programa de Sustentabilidad y Gestión de Riesgos ASG. Tiene una larga trayectoria en YPF, por eso la hemos invitado. Es gerente de sustentabilidad y transiciones energéticas. Se unió a la compañía en el año 2012 y actualmente lidera el área que tiene a cargo el diseño e implementación de la estrategia de sustentabilidad de la compañía con foco en la acción por el clima y transiciones energéticas. Es responsable al mismo tiempo del reporte ASG de la compañía. Le vamos a preguntar qué es eso. Durante el año pasado participó como deputy de YPF en la Task Force de Energía y Eficiencia de Recursos del G20 en Italia, donde el CEO de la compañía ofició de co-chair. Silvina es además vicepresidenta del directorio de la Fundación YPF, vicepresidenta de Transiciones Energéticas en ARPEL, representa YPF en el Consejo Empresario de Desarrollo Sostenible y en la iniciativa EITI. Fue miembro de la mesa directiva del Pacto Global Argentino. Con anterioridad se desempeñó como consultora en licencia social para compañías de minería y energía nacionales e internacionales y ocupó posiciones de responsabilidad en el sector público nacional. Excelente la visita de hoy. Le hemos pedido que nos hable de todo un poco, desde el upstream hasta el downstream, energías renovables, abatimiento de emisiones. Bueno, algo va a salir de todo eso. Todo suyo. Acá le dejo la computadora. ¿Cómo quieres? ¿Querés sentarte? ¿Querés? Sí, más vale me siento y charlamos un poco. Bueno, entonces venite de ese lado. Acomodamos todo. ¿Querés que vos te sentás ahí? Dale. Sí, vamos. Ven ahí. Ay, qué intimidante que es esto. Es que se llama sala de audiencia. Es como. No, sí, no. Bueno, yo creo que algunas cosas que me parecen que son importantes para nosotros, para contar, que a nosotros nos gusta contar desde YPF respecto a este tema de un poco de cómo encaramos la resiliencia, la competitividad de la compañía respecto a la transición energética. Así que voy a hacer también un poco de contexto, pero claro, todos acá somos apasionados del tema y aparte conocedores del tema, así que voy a tratar de ir rápido, todo aquello que les parezca que no hace falta no andamos, y en aquellas cosas que sí les generen interés, o sobre las cuales quieran tener preguntas, ponemos un poco más el foco. Yo la verdad que hoy podemos hablar, por supuesto, no porque no tenga los slides no podemos hablar, enfoqué un poco más la presentación para no hacerla tan eterna y que nos lleve tanto tiempo mi presentación, sino más vale la conversación. Puse mucho el foco en cuáles son las acciones que estamos haciendo en descarbonización de oil and gas, porque entiendo que hoy es el driver de competitividad de cualquier empresa energética en la Argentina, sobre todo si tenemos pensado que el crecimiento viene por el mercado externo, ¿no? Entonces, puse un poco el foco ahí para contar cuál es la mirada, cuál es la visión y qué estamos haciendo.
YPF me parece que es parte de todos los argentinos, no necesita demasiada presentación, pero sí es importante decir, y tal vez muy relevante en el contexto actual, que es una sociedad anónima, es una empresa de derecho privado que se rige por la ley de sociedades comerciales, que tiene más de 100 años de historia, que por supuesto su accionista mayoritario y de control es el Estado Nacional, pero, con el 51% de las acciones, pero que el resto de las acciones, el 48%, cotiza en bolsa, en su gran mayoría en la Bolsa de Nueva York, y por lo tanto YPF está regida no solo por la Ley de Sociedades Comerciales Argentina de Comisión Nacional de Valores en nuestro país, sino también por la SEC en Nueva York, que es en la bolsa donde cotizamos. YPF históricamente ha sido una empresa de oil and gas, hoy por hoy es una empresa integrada de energía, como pueden ver en este mapa, bueno, no van a poder ver tanto porque me parece que les resulta muy chiquito, pero es una empresa que se ha convertido en un grupo que aborda el tema de la energía o trabaja el tema de la energía desde diferentes sectores. Por supuesto, el core de su negocio es, y sigue siendo, y va a seguir siendo el oil and gas, pero también ha creado negocios que funcionan como articulados con subsidiarias, como puede ser YPF Luz, enfocada en la producción de energías eléctricas y renovables, que también se dedica a la térmica, y YPF Litio, que está arrancando con su trabajo en exploración en el norte de la Argentina, y ITEC, que es la empresa de investigación y desarrollo que tiene la compañía en conjunto con el CONICET, y que viene trabajando muy fuerte no solo en temas de sostenibilidad, sino de nuevas energías, de oportunidades de nuevas energías, como una línea de negocio, ¿no? O sea, explorar cómo es el mercado del hidrógeno o del litio y demás en términos estrictamente de negocio, no solo para mejora de las operaciones de YPF, que por supuesto que eso también ocurre. ¿Por qué quiero ir un poco de contexto? No porque no lo sepamos, porque estoy segura que ustedes conocen perfectamente todo esto que yo les voy a contar, pero sí para que, digamos, tengan un poco más de información de mano directa de cuál es la mirada que está teniendo la compañía respecto del escenario o el mercado energético en el que nos movemos y en el cual tenemos que, por lo tanto, competir si queremos crecer. Y básicamente el foco está puesto en cierta información que nos permite entender cómo estamos en términos de requerimientos o de restricciones y por lo tanto de competitividad en una cualidad de nuestro producto que es para nosotros muy relevante, que es la huella de carbono. Entonces, en este sentido, es importante decir primero que como sabemos, Argentina tiene una matriz energética que en comparación con otras matrices energéticas, y primaria, ¿no? Otras matrices energéticas nacionales, es bastante limpia, porque tiene una participación de gas natural muy importante, y su participación de carbón para la producción de energía es muy pequeña. Está creciendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector de renovables. Podemos incluir ahí o no, depende de la categorización que se haga en la hidroeléctrica, pero la realidad es que también es relevante, tal vez no tan importante como en Brasil, pero es relevante, y por lo tanto tenemos en ese sentido un buen punto de partida. De hecho, si miramos cómo son, digamos, las tortas de emisiones a nivel global o en América Latina y en Argentina comparativamente, respecto a cuánto el sector energético participa de las emisiones de CO2 equivalentes, de las emisiones de GHG totales, vemos que en Argentina el sector energético, si bien tiene una participación importante, porque supera el 50, 53, 51, depende del año del inventario, la realidad es que está muy por debajo de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en de lo que sucede en el mundo, ¿no? Básicamente con América Latina lo que pasa es que pesa mucho Brasil, que tiene mucha hidroeléctrica, ¿no? Pero estamos en una situación de partida que no está tan mal. A esto le tenemos que agregar que además Argentina representa a nivel global menos del 1% de las emisiones de GI totales, con lo cual es importante, por supuesto, tenemos que trabajemos en ese sentido, es importante que cumplamos con nuestros compromisos nacionales e internacionales y que trabajemos por una matriz energética todavía más limpia, pero la realidad es que a nivel internacional no movemos el amperímetro, o sea que el gran trabajo lo tienen que hacer otros países, ¿no? Puede ser que no la pueda pasar, es con...
Ah, perfecto, con esto. Sí es importante que, a mí siempre me gusta poner este slide, discuto mucho con mi jefe por eso, porque me dice, bueno, pero si somos menos del 1%, está bien, somos menos del 1%, pero cuando vos lo mirás per cápita, no somos, por supuesto, de alto consumo de energía como los países industrializados, sobre todo por una cuestión no solo de industria, sino de consumo domiciliario cuando miras el análisis, pero la realidad es que no estamos en verde. Podríamos ser mucho más eficientes y decir que tenemos un camino importante para hacer y eso nos va a permitir trabajar en reducción de emisiones al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo vemos esta historia de conciliar, de entender cómo hacemos para adaptarnos al nuevo mercado energético, un mercado energético que tiene desafíos de descarbonización, en el cual nosotros queremos participar exportando nuestros productos y al mismo tiempo entendiendo cómo va a evolucionar, es decir, qué oportunidad tienen nuestros productos, que son básicamente el oil and gas en el mundo? Y para eso nosotros lo que vemos, algo que seguramente ustedes conocen mucho, que son los escenarios energéticos de la Agencia Internacional de Energía. Y saben que ahí tenemos tres. Tres en función de cuáles son los compromisos asumidos, cuáles son las iniciativas que efectivamente están en marcha y cuál es el aspiracional ideal que podría darnos una trayectoria que nos... ¿Eso soy yo? Perdón. Pensé que lo había apagado. Entonces, nosotros básicamente lo que vemos ahí es que independientemente de cuál sea el escenario, y en ese sentido tomamos el más desafiante, si quieren, el que tiene una trayectoria de net zero a 2050 y que es compatible con 1,5 grados de aumento de la temperatura a esa fecha, lo que vemos es que, si bien es cierto que el pic del consumo de oil de alguna manera ocurrió o podría haber ocurrido, todavía hay una oportunidad para los productos de oil and gas, con una calidad diferente, con una huella de carbono mucho menor, tal vez para un destino final diferente, ¿sí? Seguramente los productos de oil, como plantean los escenarios de la Agencia Internacional de Energía, van a estar más destinados a abastecer la petroquímica que el sistema de transporte, pero sí vemos una oportunidad. De hecho, cuando nosotros hacemos el análisis de ese escenario de net zero de la IEA, y miramos cómo los analistas internacionales proyectan que se va a dar la curva de producción de oil and gas en esos escenarios, lo que vemos es que tenemos tenemos una oportunidad muy, muy grande todavía. Si miran el gráfico de abajo, que es donde es clara esta oportunidad, lo que podemos ver es el escenario de net zero y cómo declinan las curvas de los diferentes productos de energía, y en línea de puntos lo que encontramos es qué pasaría con la oferta de petróleo y gas si hoy por hoy se dejaran de explorar nuevos yacimientos y se dejaran de poner en producción nuevos activos. Entonces, ¿qué pasaría? Que aún en el escenario, esto es a nivel global obviamente, pero ¿qué pasaría? Es que aún en el escenario de net zero, la oferta quedaría muy por debajo de la demanda. Con lo cual, hay una oportunidad, es una ventana que no es eterna, es una ventana que tiene su tiempo, claramente, más o menos pueden ser 15 años, no sé. Pero la realidad es que hay una oportunidad para nuestros productos, aún no solo en Argentina, obviamente esa es una decisión nuestra, una decisión soberana, pero sí una oportunidad de que nosotros les vendamos al mundo con ciertas restricciones, con cierto cumplimiento de requerimientos, nuestros productos de oil and gas. Y eso para nosotros es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque entendemos que esa transición energética, más allá de la resiliencia de mercado que tenga la compañía en términos de rentabilidad, esa transición energética tiene que ser justa, tiene que ser inclusiva, y tiene que tener, tiene que ser compatible con el desarrollo económico y social del país, no solamente tener en cuenta el driver o los racionales ambientales, y nos tiene que ayudar a desarrollarnos. Y hoy por hoy nosotros tenemos una gran restricción de divisa en cierta manera y una necesidad de poner en pie, seguir poniendo en pie nuestro sistema productivo. Entonces, entendemos que esa velocidad de la transición va a tener que estar dada por la conciliación de esas dos necesidades, y que por lo tanto tenemos una oportunidad. Eso no quiere decir que el foco no tenga que ser seguir descarbonizando la energía, eso está clarísimo. En términos de competitividad también es importante ver qué está haciendo el mercado, ¿no? Acá me parece que ahí se las debo, porque tengo las majors, pero no tengo las latinoamericanas.
seguramente ustedes una parte la conocen, pero yo también puedo compartir la información que nosotros tenemos respecto de qué hace Petrobras, Ecopetrol y demás. Todas están embarcadas en un proceso de descarbonización muy fuerte de sus productos. Lo que tienen las majors es que se han comprometido de una manera más ambiciosa, o sea, ya tienen seteados objetivos a 2050 de net zero, es decir, de equilibrar sus emisiones con la compensación que hagan, más allá del abatimiento que puedan hacer, como de alguna manera con bonos o con captura, con distintas tecnologías, logran tomar las emisiones que están enviando a la atmósfera, tanto de Scope 1 como de Scope 2, es decir, las emisiones directas, las que se generan por la producción de energía que uno necesita para operar, y aquellas que vienen del consumo de los productos. Ya se han comprometido en todo ese proceso, en Scope 1, en Scope 2 y en Scope 3. ¿Y qué están haciendo además? Están diversificando su portafolio. O sea, los tipos están atentos, están con los ojos grandes, entienden que el mercado energético está cambiando, no me alcanza con descarbonizar los productos de oil and gas que todavía son competitivos, sino que lo que tengo que hacer es entender hacia dónde va el mercado y empezar a generar productos alternativos que vayan a ser los sustitutos, bueno, como siempre, ¿no? En lo que consiste la competitividad, y están avanzando muy fuerte en eso. Por supuesto que la guerra en Ucrania fue un acelerador, ustedes saben, de ese proceso. Europa, por una cuestión geopolítica, necesita dejar de depender de Rusia, y más allá de que sigue firmando acuerdos, como el que firmó la presidenta de la Unión Europea con el presidente Alberto Fernández hace poco con otros países, sí empiezan a caminar muy rápido en términos de sustituir las fuentes de fósiles, más por una cuestión de soberanía, de geopolítica, más allá de la cuestión ambiental, con la cual, por supuesto, todos están también comprometidos. Simplemente cortito, para recordar que era Scope 1, 2 y 3. Sí, el Scope 1 son las emisiones que se generan por la operación propia, ¿sí? Por la operación, por las actividades que se realizan en la producción de energía. Por extracción, si pensamos en el upstream, o sea, tenés que pensar en el upstream, en el downstream, demás. Si pensás en el upstream, todo lo que tiene que ver con la extracción, siempre y cuando lo hagas vos como compañía, o sea, no se lo contrates a un tercero. Claro. La energía... Buenas tardes. Todo lo que se produzca por la operación de la extracción, por la producción, por la inyección, por el transporte de ese producto, sea oil and gas, todo lo que tenga que ver con las fugas o con los venteos que vos tengas que hacer para hablar en términos de upstream, y todo lo que tenga que ver con el procesamiento de ese producto. El Scope 2 tiene que ver con la energía que vos comprás externa, sea de la fuente que sea, para abastecer esas operaciones. Entonces, si la energía te la producís vos, digo, si yo uso el gas que estoy produciendo en un yacimiento y lo uso para calentar o para comprimir producto, eso sigue siendo Scope 1. En el caso de que yo compre energía afuera, eso es Scope 2. Y el Scope 3 es el que va aguas arriba y aguas abajo, o sea, el que se genera por la cadena de proveedores anterior a que vos empieces tus propias operaciones, hay una línea muy finita, y el otro, que es el más importante, es el que se produce por el consumo de tus productos. Cuando uno piensa en la industria de energía, y en YPF en particular, más del 90% del total de las emisiones de la huella de carbono, que son esos 3 scopes, vienen del consumo de tu producto. Y ahí está la gran restricción y el gran desafío verdadero de reducción de emisiones. Porque uno puede trabajar mucho en el Scope, hola, ¿qué tal? En el Scope 1 y en el Scope 2, pero nos va a quedar pendiente el Scope 3. Ahora, el Scope 3 tiene que ver con el consumo de los productos. Entonces, ¿qué nos pasa a todas las industrias, a todas las empresas que trabajamos en el sector energético? Es sistémica la solución. No depende de lo que querramos hacer individualmente. Uno puede proponer, uno se puede adelantar un poco al mercado, puede ir generando opciones, pero la realidad es que el sistema de transporte y el sistema de industria, o sea, el sistema de consumo de energía en Argentina tiene cierta infraestructura, que ustedes saben perfectamente porque son expertos en el tema, tarda mucho tiempo en evolucionar. Uno no puede ir más rápido que el mercado, puede ir tratando de impulsar ciertas cosas, pero no hace ni siquiera sentido económico. Entonces, hoy la realidad es que si pensamos, por ejemplo, en las renovables, la capacidad de distribución está como un poco al límite, ¿no? Entonces, ¿se podría producir más energía renovable? Y bueno, sí, habría que tomar la decisión de invertir, ¿no? Y tal vez resignar en ese momento un poco de rentabilidad. Pero tampoco sería útil, porque la realidad es que necesitamos ampliar el sistema de distribución y de transporte. Entonces, hay un montón de cuestiones que se tienen que dar. Lo mismo nos pasa con el consumo de combustibles en el sistema de transporte. La realidad es que nosotros podríamos buscar la manera de acelerar
un aprovisionamiento de energía eléctrica para el sistema de transporte, bueno, sí se podría, por supuesto, estamos arrancando, se podría pensar en eso. Pero ¿cómo va a evolucionar el sistema de transporte en la Argentina? O sea, bueno, para eso tenemos ciertas proyecciones, tiene proyecciones la industria, tiene proyecciones la Secretaría de Energía, tenemos nosotros algunas proyecciones internas, ¿qué tal? Que vamos actualizando, y en función de esos escenarios es que se va a trabajar. Lo importante es que la conclusión hoy de la evaluación de escenarios de YPF es que hace sentido, tanto a nivel interno como hacia afuera, seguir trabajando muy fuerte en lo que es el oil and gas para adelante por unos cuantos años, y por lo tanto, en términos de descarbonización, si bien hay que ir diversificando el portafolio, y YPF lo hace, y el sector lo hace, el gran desafío es descarbonizar la energía, o sea, descarbonizar el oil and gas. Y en términos de producción de combustibles, si pensamos en el Scope 3, el gran desafío es cómo hacemos, y lo estamos haciendo, mejores combustibles que básicamente, bajándole el nivel de azufre, permitan que, combinados con un parque automotor más moderno, bajen significativamente las emisiones. Eso es lo que podemos hacer en términos de Scope 3 en el downstream por ahora. ¿Puedo hacerle una pregunta? Uh-huh. Si uno ve en un mapa del país las actividades propiamente de la petrolera, ¿no es cierto? Son puntitos en realidad. Un yacimiento, por grande que sea Vaca, pero un equipo ocupa una hectárea, con motor y todo eso. ¿Hay un mapa que compare la actividad del oil and gas con otras actividades en cuanto a la emisión? Porque se la castiga la industria petrolera como si fuera el mal de todos los males. Y bueno, pero mirá. Pero ahí se veía así que no era solamente lo mismo. Cuando vos mirás a nivel internacional o a nivel nacional, quiénes son los principales responsables, si querés, del total de las emisiones a nivel global, tenés que la energía como mínimo está en el 45-50% de participación en la torta total de emisiones, ¿sí? Por supuesto, la agricultura también es importantísima. En Argentina es que llega casi al 40%. Agricultura, ganadería, me refiero a toda la actividad agrícola, ¿no? Agrícola-ganadera. Y después sí tenés algunas otras actividades menores. Lo que sucede es que en el caso de los combustibles es muy fuerte la emisión por el consumo de los productos, que es lo que yo estaba diciendo un poco recién. Entonces, más que por la propia operación, que ahí respecto de cómo es el mapa y cuánto se genera, es muy heterogéneo en función del tipo de operación que tengas. Yo ahora les voy a mostrar la diferencia entre las operaciones que nosotros tenemos de upstream convencional y las de no convencional, que son las de Shell, las de Vaca Muerta, las que son más modernas, etcétera. Van a ver la gran diferencia que tienen en términos de intensidad de carbono que generan por la propia producción. Entonces, hay como muchos desafíos juntos todo el tiempo. Ahora, ¿es la única actividad que genera emisiones de CO2? Definitivamente no. La principal generación se produce por el consumo de los productos, con el cual de alguna manera uno podría decir que es responsable de la reducción en conjunto con no solamente las empresas, el gobierno, sino también con la gente que los consume. Y es cierto. Pero también lo podemos ver desde el otro lado. También podemos entender que somos responsables de más del 50% de las emisiones, que tenemos muchas cosas para hacer, que podemos hacer, y cosas que sean costo efectivas, o sea, no cosas que necesariamente impliquen una inversión que no se repaga, y que al mismo tiempo, esto no es solamente un tema ambiental, esto es un proceso de transformación del mercado energético nacional y global. Y que si realmente una compañía quiere seguir siendo rentable, lo va a tener que entender y va a tener que, de alguna manera, hacer el catch-up de la ola, porque si no, digamos, probablemente pierda oportunidades significativas de negocio. Si ustedes vieron en los diarios, en el último mes, no me acuerdo exactamente la fecha, no tengo buena memoria para esas cosas, pero tiene que haber sido alrededor de un mes, vos por ahí te acordás, che. La firma del convenio entre el presidente Alberto Fernández y la presidenta de la Unión Europea por la provisión del LNG falta. Pero no importa, se están preparando los convenios, y un capítulo muy importante de ese acuerdo fueron las especificaciones de huella de carbono del gas, del LNG. O sea, quieren un LNG verde, que tenga una huella de carbono X. ¿Sí? Esa huella de carbono que va a incluir básicamente el Scope 1, el Scope 2 y una parte del Scope 3. Después, el resto del Scope 3, que es el consumo del producto, correrá por cuenta del que lo importa y lo usa, ¿no? Pero
Y para eso tenemos ciertos requerimientos, o sea, no es que vamos a poder vender cualquier LNG. Va a tener que tener ciertas especificaciones de costo, de costo puesto en puerto, etcétera, y va a tener que tener ciertas especificaciones de calidad, por supuesto, y va a tener que tener ciertas especificaciones de carbono. Renovación del parque de producción, más eficiente. Mirá, depende, para el caso de, ahora voy a contar, me voy a saltar la parte de sustentabilidad. No, no está perfecto si tenemos que ir a las cosas que interesan. Yo les quiero mostrar entonces cómo de dónde vienen las emisiones que nosotros estamos generando. Se las muestro con el ejemplo de YPF, pero es bastante parecido en toda la industria. Les quería mostrar que la acción por el clima está en el marco de la estrategia de sustentabilidad integral de la compañía, que es un poco más que eso. También aborda los temas sociales y de relacionamiento con la cadena de valor y de cuidado de la gente. Y que básicamente tiene tres pilares, ¿no? El primero, como les decía, la descarbonización de las operaciones de oil and gas, la diversificación del portafolio, en el caso de YPF enfocado en energía eléctrica y renovables, y la búsqueda de nuevas soluciones energéticas. O sea, invertimos en qué nuevas cosas nos van a permitir seguir haciendo sustentable y más baja en carbono la industria que hoy tenemos y al mismo tiempo transformarla. Y ahí entra todo lo nuevo, hidrógeno, litio, que es del driver de renovables, pues por sí solo no sirve para nada, pero también algunas otras soluciones enfocadas en la compensación o en el abatimiento, como por ejemplo la captura de CO2 para cuando no puedas abatir, puedas capturar de tus operaciones, más allá de la captura en el ambiente, la captura de tus operaciones, que implica reinyección y demás. Y eso muy enfocado en lo que hace ITEP. Pero vamos a lo que les interesa. Nosotros, me voy a adelantar así vamos en función de las preguntas. Nosotros tenemos un total de emisiones que se genera por negocio de la siguiente manera, de acuerdo a esta torta que está acá a la izquierda. ¿Sí? El 45, casi la mitad de las emisiones se generan por el upstream, las emisiones de GHG, ¿no? De CO2 equivalente. Se generan por el upstream, que son como el 35 y el 10 que dice convencional y no convencional. O sea, con no convencional es vaca muerta, es shale. Y el convencional es el resto de la operación histórica de YPF en básicamente la Patagonia, ¿no? El 27% restante... Ajá. Hoy la producción de IPF es casi 50-50. Sí. Decir que el convencional es 3 veces más contaminante que el 66% más eficiente es el convencional. Eso es una de las cosas que les iba a decir. El no convencional. El no convencional, acá para YPF y en el mundo, es muchísimo más eficiente en términos de emisiones de carbono que el convencional, que la producción sin fracking. Pero es mucho más a nivel internacional en Argentina. Y tiene valores muy parecidos, y este es un dato recontra importante, que el offshore. O sea, las operaciones offshore son tanto o más eficientes en términos de consumo de energía y de huella de carbono que las del shale, que son más del 60%, o sea, son un tercio respecto de las convencionales. Exacto. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Eso tiene que ver con, básicamente, que son instalaciones nuevas. ¿Sí? La tecnología, imagínate, nosotros tenemos operaciones de YPF desde hace 80, 70, Loma La Lata, ¿hace cuánto? 70 años, hace 50 años. Esas operaciones tienen una tecnología mucho más antigua, una capacidad de eficiencia del uso de la energía mucho más antigua, tienen además mucho más pérdidas, muchos más leaks que las instalaciones nuevas. Imagínense la cantidad de kilómetros de caño, y ahí tengo la cantidad de kilómetros de caño, la cantidad de kilómetros de caño que tenemos en operaciones viejas, como vos decías recién, están bastante separadas, ¿no? Están separados los pozos. En el caso del convencional vos haces pads, o sea, haces un montón de pozos juntos, por ejemplo. No convencional. En el no convencional. No tenés tanto pozo desperdigado como en el convencional, donde vos tenés que tener una red de caños y de baterías y de instalaciones mucho más profusa que en el caso con el convencional. Es más eficiente, el no convencional es mucho más eficiente en ese sentido. Con lo cual, instalaciones nuevas, instalaciones que por tecnología y por cantidad por vida útil son muchísimo más eficientes en términos precisamente de uso de la energía. Y además son instalaciones que en términos de fugas, de fugitivas, son mucho más
son mucho más íntegras, por decirlo de alguna manera, no solamente porque son nuevas, sino porque tienen nueva tecnología. Entonces, te reduce el consumo de energía, te reduce la cantidad de fugitivas que vos tenés, y al mismo tiempo vos, como lo vas haciendo nuevo, no estás utilizando instalaciones viejas, vas aprendiendo sobre la marcha, y el diseño de las nuevas instalaciones va incorporando todas las mejoras que vos identificás que te generan un impacto muy positivo. Por ejemplo, las BRU, las Vapor Recovery Units, las unidades de recuperación de vapor que están en los tanques, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar siempre que en el caso del no convencional, la recuperación de vapores de los tanques es mucho más importante que en el convencional. ¿Por qué? Porque el petróleo es más liviano, con lo cual tiene más vapores, ¿no? Entonces, al principio, cuando nosotros arrancamos con la operación en Vaca Muerta, no teníamos esas unidades instaladas en los tanques. Y uno de los principales puntos donde se generaban las emisiones, hay otros, ¿no? El venteo era muy importante, les cuento cómo se resolvió. No tenían esas unidades recuperadas de vapor, hasta que se encontró esa solución tecnológica que se fue descubriendo a nivel mundial. Permanentemente se está mirando qué hacen los demás para poder quebrar la curva de aprendizaje, y se empezaron a incorporar. Y ahora son parte del diseño. Entonces, cualquier nueva instalación que se ponga, cualquier tanque nuevo que se haga, se hace con un montón de mejoras, pero ingeniería ya incorpora al diseño la BRU. Entonces, ese tanque ya no tiene ese problema, no lo va a tener más. Entonces, un poco es eso. En cambio, en las operaciones más antiguas, con más años, resulta mucho más difícil, porque además están bastante más extendidas en la superficie. Hay para sumar también todo, cuando lo vivimos ahí en la norte, todo lo que tiene que ver con la actividad física, el equipamiento para público, cobre y perforación. Viejísimo. Totalmente. Consume más aceite, más combustible, más gente. ¿Sí? Y vos pensás que en el caso de YPF, todos los contratos que nosotros tenemos con contratistas, piensa que YPF tiene más o menos 20.000 empleados y otros 40 de contratistas, ¿no? Porque trabajan full time para YPF. Entonces, todo lo que sea aprovisionamiento de operaciones con contratistas que trabajen full time para YPF se considera dentro del Scope 1. O sea, nosotros contabilizamos, nosotros le damos, por ejemplo, el diésel o el gas que van a usar contratistas para hacer operar esos equipos, se los damos y lo incorporamos en nuestro Scope 1 de emisiones. Sí, en ese caso sí. Ojo, esto acordado además con los auditores, ¿no? Bueno, ahora les cuento la parte de reporte en ACG y las auditorías. Son dos escenarios. Pareciera que el convencional es el malo de la película y Nah. el convencional es el bueno, el chico, el peinado, el compañero. Hay dos cosas, de eso hay que separarlo y decirlo también. Lo que se llama el convencional necesita, para que yo produzca este reservorio, el bombeo mecánico, y eso necesita un motor o una conexión eléctrica. Sí, necesita inyección de agua. Exacto. Los yacimientos Químicos. no convencionales, como tal, lo mismo que ocurría en el norte, en la Sierra de Aguaral, allá en San, producen por la presión natural del reservorio, por lo menos la primera parte. O sea, no necesito un motor acá, no necesito, digamos, un planta acá, sino va a producir mientras la presión del reservorio ayude. Sí, la declinación es más rápida, total. ¿Cómo? La declinación es más rápida. Claro, La declinación del no convencional es más rápida. Sí. A un bebé que están haciendo y tenemos todas las esperanzas. Pero todos esos pozos van a envejecer rápidamente. El problema está atrás con todos los productos que se unen a la industria, y en toda la industria, no profesional. Pero pareciera ser que el malo de la película es bien que sí, como dicen los periodistas que saben hablar, el que sigue pagando la factura. Más o menos, hoy es 50-50 la producción, la factura la pagan a medias. Quiero decir esto, que realmente tiene que ver mucho eso, no es porque lo otro es malo y malísimo. No, por supuesto que no. Hay instalaciones nuevas, cantidades nuevas, tan impresionadas, se conectan a un colector. Sí. Y la secundaria y la terciaria es intensiva en energía también. Entonces son como dos cosas, dos mundos diferentes. Sí, lo que pasa es que si vos estás, y son dos mundos que tienen que convivir, y cada uno tiene sus desafíos. Lo que pasa es que si vos ves lo rápido que está creciendo la producción del no convencional,
cómo, que es mucho más rentable además, porque es cierto que siguen pagando a medias la factura, pero la realidad también es que es más rentable cada dólar que vos invertís en el no convencional que vos invertís en el convencional. Con la producción que se tiene, o sea, el valor del barril al final, ahí en la venta, es el mismo. Claro, por eso. Un pozo antiguo produce, hay yacimientos como en Mendoza. En Mendoza se tendría que haber ido, en términos de un yacimiento de agua con petróleo. Total. El 98%, o sea, cada día, que la otra parte, son, no sé, 100.000 barriles, 200.000 barriles de agua salada de formación, que hay que hacer algo con eso. Bueno, lo que pasa es que ahí tenés el otro debate. Ese es muy interesante. Yo diría que no es el momento para meternos en ese debate, pero es el debate de, y coincido, no es tan rentable, es el debate de si esa actividad no está, ¿qué pasa con la sociedad que está alrededor? Entonces, tal vez lo que uno tiene que evaluar es, a lo mejor para YPF no es tan rentable, y para otra, exacto. Sí, total. Es cierto. Sí, pero mejor no es el contexto. Bueno, entonces, en ese marco, más allá de cómo se componen las emisiones, venimos muy enfocados en el upstream y venimos haciendo un trabajo bastante bueno de reducción de las emisiones, tanto en el no convencional como en el convencional. Entonces acá tienen las barritas azules, les muestran cómo venimos reduciendo los kilos de CO2 por barril en el convencional, y las barritas verdes les muestran cómo venimos reduciendo las emisiones en el no convencional. GIE es gas y energía, ahí está luz, ahí está YPF luz y está el transporte, está la distribución. Pero espérate que les quiero mostrar esto, para que vean un cachito, más allá de nuestros targets, ¿no? de lo que queremos, un poco en el gráfico de la derecha, que está a la izquierda, en la parte de la derecha, lo que pueden ver es un poco la comparativa de cómo son, cómo es la huella de carbono en los distintos países de la producción del upstream en general, ¿no? Entonces, si nosotros hoy tuviéramos que acá está comparado solamente Vaca Muerta y el resto es upstream en general. Si nosotros comparáramos el de YPF, se nos iría un poquito bastante más arriba, porque va por arriba de 30. Pero para que vean que en el caso del no convencional es muy eficiente en términos de huella de carbono, en términos comparados no solo intraoperaciones de YPF, sino también hacia afuera, ¿no? ¿Qué significa el término flaring? ¿Cuál? Flaring. Flaring es el cuando quemas en antorcha. El venteo. El venteo, pero con quema. No es venteo crudo, es venteo con quema. Y en términos abatimiento. Sí. Abatimiento significa todas aquellas emisiones que vos puedas evitar de ser generadas. Todas las que podés no generar, o sea, es el delta de la eficiencia. Eso es el abatimiento. O sea, ¿cómo logro yo producir exactamente lo mismo? Porque de hecho la reducción de emisiones que yo estoy mostrando que hemos logrado en YPF, la hemos logrado a pesar del aumento de la producción. O sea, aumentó muchísimo la producción, aumentó mucho la producción, aumentaron también las emisiones en términos absolutos, pero en términos de intensidad se redujo significativamente la cantidad de CO2 por barril de la producción. Entonces, cuando yo tengo que hacer reducción de emisiones, puedo hacer distintas cosas. La primera es el abatimiento. Che, ¿cómo hago para hacer esta operación lo más eficientemente posible? ¿Cómo hago para consumir menos energía para generar menos emisiones? Eso tiene un límite técnico, que cada compañía lo tiene que encontrar. Nosotros todavía no llegamos al límite técnico en ninguna operación. En eso estamos trabajando porque, claro, cuando vos mirás eso, cuando vos mirás el abatimiento para tomar decisiones de qué invertís o no invertís, lo que tenés que hacer es hacer un análisis de curva marginal de abatimiento. O sea, cómo performan los distintos proyectos y cuánto te cuestan
versus la cantidad de emisiones que te van a evitar. Entonces vos haces una matriz con una doble entrada, con cantidad de inversión, cantidad de emisiones que recupero por tipo de proyecto, y tirás la curva. Y hay un montón que son costo efectivos, que te salen por abajo y que se repagan, después tenés un punto de equilibrio y después empezás a pagar para reducir emisiones más de lo que te retribuye en términos de eficiencia, en términos de ahorro que vos puedas generar para la operación, por ejemplo, por consumo de energía. Entonces, nosotros por ahora estamos logrando hacer esta reducción con medidas que son costo eficientes. Todavía no entramos en la otra parte de la curva. Para eso se le pone un valor a la tonelada de CO2. Para eso se le pone un valor a la tonelada de CO2. Sí. Lo que pasa es que vos podés correr la curva sin un valor adicional, simplemente teniendo en cuenta cuánto te cuesta a vos en términos de inversión capturar ese volumen de emisiones. De todas maneras, nosotros tenemos un valor interno para testeo, para análisis de sensibilidad de proyectos que van al comité de inversiones críticas, o sea, tienen que ser proyectos muy significativos. Estamos ahora en $50 la tonelada, es más bajo que lo que tienen los europeos, pero bueno, los europeos tienen regulaciones, tienen otros impuestos, etcétera, tiene un costo mayor, ¿no? Pero sí lo tenemos. Y todo lo que hagas vos para evitar emisiones, entonces es abatimiento. Una vez que vos ya emitiste y ya no podés reducir, suponte que llegaste a tu límite técnico o ya no te es costo efectivo y no querés invertir más en eso, lo que tenés que ver es cómo lo capturás. Tenés distintas opciones. La primera es cómo lo capturás. Podés hacer CCUS, es carísimo, tiene un montón de desafíos tecnológicos, geológicos. YPF está evaluando esa posibilidad. Y la otra cosa que podés hacer es compensar. ¿Compensar qué significa? Que yo, de alguna manera, con algún instrumento, quito de la atmósfera cantidad, un volumen de emisiones equivalente al que no logro abatir o capturar. Y los instrumentos que tengo son o hacer proyectos basados en la naturaleza, los hago yo mismo, o me compro los famosos bonos de carbono que están circulando, que el mercado está creciendo de una manera muy significativa. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, como estamos haciendo, para poner un ejemplo de un proyecto que sea propio. Puedes hacer forestación, como la que nosotros tenemos en Neuquén, tenemos 7.000 hectáreas implantadas desde hace 30 años, el proyecto se viene ampliando, se viene trabajando con Corfone, que es la Corporación Forestal Neuquina, se trabaja con el gobierno, bla, 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 YPF financia, y se mantiene ese bosque. Entonces, lo que logra es una certificación de cuántas emisiones, toneladas de emisiones al año de CO2 captura ese bosque. Nosotros ahora estamos tramitando la certificación de ese bosque, pero... ¿Cómo? Sí. Sí, lo que pasa es que el de Loma Campana, el que plantó YPF Luz en Loma Campana, está buenísimo, vamos a hacer también el cálculo, pero es mucho más chiquito y es que el que tenemos en Neuquén, en el sur de Neuquén. Ahora piensen esto. Es un proyecto de siembra de bosque. Sí. Vos podés hacer siembra para capturar, podés hacer siembra cualquier cosa. O sea, podés hacer siembra, no sé, por ejemplo, la revegetación que nosotros hacemos cuando hacemos las locaciones que vos tenés que levantar, y después se hace resiembra de nativas, que se hace con siembra directa, etcétera. Bueno, no importa, la revegetación que nosotros tenemos que hacer de todas esas zonas, vos podrías hacer el cálculo de cuánto te recupera. En este caso, es un proyecto, hay distintas maneras, ¿no? de hacer, de recuperar eso con iniciativas naturales. Este es un bosque. Vos podés hacer la iniciativa por forestación nueva, por mantenimiento de forestación existente, por inversión para evitar deforestación, que sería natural por el avance de la frontera agrícola, por ejemplo, y vos decís, bueno, no, yo esto lo mantengo, lo financio y lo mantengo para que no se deforeste, por distintas razones. Nosotros en este caso lo que hacemos es siembra y mantenimiento. Ahora, piensen que tenemos 7.000 hectáreas que ya tienen 30 años, porque no es lo mismo lo que captura una plantita así que una planta más grande. ¿Tenemos reconstrucción de nativas o...? No, las nativas capturan mucho más, pero demoran muchísimo más. También hay una dicotomía entre de otro lado, o Exacto. nativas como que es un plus más. Total, sí, por supuesto. Esta plantación de Neuquén
tiene un objetivo también de abastecer a la industria, a la industria maderera y generar fuentes de empleo. Entonces, en este caso son pinos, pero también tenemos plantaciones de distintos, de nativas y de distintas cosas. No, pero estuve vinculado a eso. Ah, pará, claro, yo estoy sin los lentes. Tenemos un texto importante. Pero claro, y yo hablando y hablando y hablando y él no opina. Y eso que editorial. Es la que tiene el talado. Sebastián, No. Sí. por favor, te lo pido. Pero, ¿tú qué decís? Hola, yo entro sin lentes y no... No, pero ahí está el que Claro. Javier, Javier está en Corfone, claro. No, Santa Cruz nada significativo por ahora, pero lo que les quería decir... a través de una función con plantas nativas campesinas. Sí, pero chiquitita. El tema es que, por eso pensaba yo, para que eso haga sentido, eso hace sentido siempre. Ahora, para que haga sentido en términos de compensación de carbono, tiene que ser muy significativo. Pensá que el cálculo que estamos haciendo, estoy con Lara también viendo eso, el cálculo que estamos haciendo de que podría compensar esa forestación en Neuquén es aproximadamente 25.000 toneladas de CO2 al año. Nosotros emitimos 15 millones de toneladas de CO2 al año. O sea, y si pienso en las emisiones remanentes, suponte que queremos hacer net zero el convencional en 2030, o sea, tengo que compensar entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas de CO2. Entonces, la realidad es que con forestar no te alcanza. O sea, tenés que tener una batería, tenés que tener un portafolio, en eso estamos, tratando de ver cómo construimos ese portafolio, y al mismo tiempo tenés que pensar en la posibilidad de comprar bonos. Que para eso tienen que existir, y para eso tiene que estar en un precio que sea medianamente accesible y que te haga sentido. O sea, que son como muchos los desafíos. La realidad es que es bien complejo. Consulta, profesora. Para tratar de obviar el tema como hizo IPF, de ir a Neuquén, en el mismo lugar donde estamos operando, digamos, la mayor operación, y sembrar o cultivar ahí, o estar ahí, se van a Misiones, Sí. compran Misiones, que es la principal potencia forestal del país, Sí. y hacen esa compensación con un militar comprando, digamos, un negocio inmobiliario, con los fines después de darse vuelta y presentarlo por parte de la... Y certificar. Esa es otra forma también, adquirir bosques existentes y mantenerlos, sí. Lo que pasa es que no es tan fácil siempre. Nosotros pues tenemos a Corfone, o sea, imagínate para IPF sin Corfone. Es inviable hacer ese proyecto forestal. Pues no tener la expertise, porque no... En realidad vivimos en la provincia, algunos un chispazo por esto mismo, nosotros nos enterábamos por el diario de que estaban también tienen el grueso de sus operaciones en la provincia, y estaban presentando su plan de net cero también, y mostraban todas las inversiones que estaban haciendo en Misiones. Misiones no creo que no tiene una gota de petróleo ni de gas. Vos decís, venís con Claro, de sacar. No, bueno, eso debería valer menos. Entonces, pero justificar, cualificar. Pregunta, ¿por qué tendría un cambio si yo compenso en no la provincia o en otro lugar? Si a otro lugar estamos siempre hablando de lo que es como un recurso de humanidad y el efecto de esa entonces la huella de carbono, o sea, sobre todo si no es que estaba diciendo que compenso en China, estoy dentro de un país, entonces si estamos hablando dentro de un sujeto, para si yo compenso en Neuquén, como en Misiones, que debería ser un poco más. Hablando de un país federal. Sí, el trade-off para el país lo mismo funciona. Sí. Sí, lo que pasa es que lo que Sebastián dice, ¿y yo por qué quiero defender tu posición? No, porque la lógica también es, o sea, el recurso. Claro, El recurso que vos estás tomando y que es de la provincia, y que si bien le pagas las regalías, digamos, vos también estás haciendo tu negocio, está en ese lugar. Entonces, un poco la postura es, bueno, estaría muy bueno, si estás interesado en invertir en compensación, hagamos un mix. IPF en esto solamente, después tenemos diferencias con otras cuestiones que IPF hacia afuera de la provincia, y nos gustaría que la en Neuquén, ¿no? Esta la IPF la ha hecho en coherencia, trabajando con empresas locales, el territorio está bien,
No, Y por eso nos hace ruido lo que hacen otras tesorerías que adoptan el camino más fácil que es eso. que Comprar comprarlo. bonita, comprar algo que ya no hay. No, yo obviamente entiendo este punto y desde el lado, o sea, de la postura de la provincia de nuevo, de dominio originario, del 124, que hablamos de todo, lo entiendo. Lo mío va desde el lado común y que es una pregunta, no es una postura. Si desde el tecnicismo afectaría algo, entonces a lo, o impactaría menos más a la No. Por ahí es lo mismo, o sea, el resultado Sí. para ¿Te puedo pedir un poquito de agua? el agua ¿Puedo pedir un sí, poquito de el agua? problema es que el valor agregado que deja en el territorio donde la producción queda es distinto. Esa otra compañía que va. No, no, sin vaso. Pero después me la tengo que terminar yo. Está todo conectado. Pone plata y se lo adquiere. O sea, esta ya no la puedo compartir. No, no estaba ahí, no tanto algo que sabe. Lo que mencionaba es, nosotros tenemos 50.000 hectáreas conectadas en la provincia y nos interesa que siga conectando más todavía. Entonces, si podemos lograrlo con este tipo de mecanismos, en alianza con la sociedad, mejor. Porque a nosotros nos importa que una empresa petrolera que opera en nuestra cuenca, donde tiene su mayor inversión instalada, nos importa que haga esas inversiones verdes en otra provincia que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con el petróleo. Claro, sí. Entiendo perfectamente. Al contrario, eso que ya está hecho, no está incorporando a creaje, claro, digamos, Claro. de nuevo, porque eso es el objetivo es que no comprar algo que ya está hecho y Para que no se lo ahora nos ayuden a claro, o sea, tenés que creaje desde cero. O sea, es llegado el caso que querés sumar una parte y otra cosa. Bueno, no te certifican cualquier proyecto. Ojo, eso que estás diciendo es muy importante. O sea, hay ciertos estándares internacionales que aplican para la certificación. No cualquier tipo de proyecto es certificable. O sea, no cualquier tipo de proyecto te genera bonos de carbono que vos podés usar para compensar las emisiones que no abatiste. Y entre esos requerimientos, uno de los criterios es la adicionalidad, ¿sí? que surge del artículo 6 del Acuerdo de París. Bueno, una cosa. Esa adicionalidad implica esto que vos decís, tiene que tener un plus, tiene que pasar algo que no pasaba antes de que vos hagas tu inversión, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, si vos lo único que haces es poner una inversión para adquirir un campo y no hiciste absolutamente nada más, y eso no tiene ninguna adicional, no lo puedes certificar. Considerando el principio de adicionalidad y considerando que estos proyectos de prestación son aportados para compensación, pero por otro lado también están aportados después de la industria maderera, Claro. exige también ir conectando a un vez que va para Sí, de todas maneras, la Poder Raleo, en el caso del proyecto de Neuquén, da prácticamente todo lo que se necesita, porque además con eso se hacen ladrillos para casas, para construir casas. Entonces, es tanta la extensión que todo lo que vos haces de Poder Raleo para mantenimiento, para seguridad, etcétera, en este caso te da un volumen que resulta importante. Profesora, le hago una consulta. No me digas profesora, que yo me siento incómoda. Dale. Respecto del mercado de carbono, Sí. ¿hay un consenso internacional respecto de este tipo de mercado? Sí. ¿Sí? Mercado de carbono tenés dos cosas. Tenés un mercado voluntario y tenés un mercado regular. El mercado regulado opera básicamente en Europa. Y sí, por ejemplo, bonos verdes. Bueno, hay dos tipos de bonos verdes, ahora te digo la diferencia. Una cosa son los bonos de compensación. Bueno, de los bonos de compensación, es decir, los que vos podés adquirir en el mercado por la generación de proyectos de distinta naturaleza, porque pueden ser por eficiencia energética y renovables también. Que vos vas y comprás para compensar es una cosa, ¿sí? Y ahí tenés un mercado regulado y tenés un mercado voluntario. Argentina está en el mercado voluntario, ¿sí? Que operan de manera diferente, pero operan ambos operan. Y hoy lo que está sucediendo es que el mercado regulado de Europa requiere de un montón de generación de bonos para que puedan transarse en ese mercado, para que las empresas puedan comprar, y lo que... bueno, gracias, qué genio. Y lo que sucede es que vienen a hacer los proyectos a Latinoamérica. Están viniendo a hacer muchos proyectos a Latinoamérica
para poder después venderlos a compañías europeas. Eso tiene un montón de vericuetos por los cuales se puede o no se puede aplicar. En el caso argentino, el Estado argentino hasta ahora no está dispuesto a renunciar a esa reducción de emisiones por el tiempo que dure el bono que se vendió. Bueno, hay toda una cosa, pero funciona así. Y después tenemos otros tipos de bonos verdes, que son los que más comúnmente nosotros estamos escuchando y salen en los diarios, que son los bonos atados a financiamiento. Es decir, vos vas a ir a pedir un préstamo a un banco y como los bancos a nivel internacional, las grandes carteras internacionales y de fondos se han comprometido con ciertos targets de descarbonización, lo que hacen es poner cierto monto de su cartera para bonos que tengan que ver con un montón de cuestiones vinculadas a sustentabilidad, entre otras descarbonización. Entonces los tipos lo que te dicen es, che, yo te voy a prestar esta plata que va a tener esta tasa, o sea, obviamente la tasa no te la regalan, es una tasa medianamente de mercado, pero que tiene un plus para arriba o para abajo en función del cumplimiento de ciertos objetivos vinculados a descarbonización, a reducción de emisiones. Obviamente tenés que tener un auditor, lo tenés que comprobar, etc. Pero a lo mejor si vos cumplís esos objetivos de descarbonización, a vos lo que te baja es la tasa, en la proporción que haya sido pautada, te baja la tasa. Entonces, cuando algunas compañías, nosotros con IPFELU solo hemos emitido bonos para compensación de emisiones, ¿no? Yo te muestro qué reducción hice con la renovable, me lo certifica una compañía internacional y yo después lo vendo. Se vendió y lo compraron empresas multinacionales que operan en Argentina. Pero además podés pedir un préstamo con un bono o podés pedir un crédito verde. En el caso de YPF, nosotros tenemos un crédito con la CAF que obtuvimos a principio de este año por 350 millones de dólares destinados a financiar parte de las nuevas especificaciones de combustibles. Es un proyecto del downstream de mejora de sulfurización de combustibles que impactan en el Scope 3 y cambia el parque automotor, toda esa historia, por eso tiene esa reducción de emisiones, que lo que hacen es, te dan condiciones de mercado un poco mejoradas, sujetas al cumplimiento de esos objetivos de descarbonización. Ambas cosas están funcionando. ¿Qué es la Corporación Andina de Fomento, es un banco como si fuera el BID, pero como más chico, es un grupo más reducido de países, más Sudamérica. Ahora el nombre se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Sí, total. Para no olvidar el origen. Total. Y es un banquito, que tiene un tercio de la burocracia que tiene el BID. Sí. Y empezó a financiar cosas que antes la caja financiaba, Sí. va a ser con menos burocracia, más rápido. Para la provincia es una herramienta muy buena. Nosotros tenemos metidos ahí varios créditos directos a la provincia. Para rutas, bueno, varias rutas de Macamata estamos financiando con créditos de banco. Son heavy, ¿eh? Son digo, no, funcionan como un banco sumamente estricto, son. Sí, pero son bastante... Y aprueban las cosas más rápido. Pero el precio cumplidor también. Si mira, y los proyectos de hidrógeno que tienen IPF, ¿cuál sería? Bueno, la verdad que los proyectos, o sea, no hay nada sumamente significativo ahora, porque la realidad es que el mercado recién está en desarrollo. Pero ¿qué se ha hecho desde IPF? La primera cosa fue crear en ITEC un equipo que empezara a investigar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de mercado, de opción de mercado, y ese grupo terminó liderando un consorcio nacional de hidrógeno, compuesto por un montón de empresas y gobiernos que empezaron a hacer análisis de mercado y de estudio de potencialidad de la tecnología. Porque básicamente lo que tiene el hidrógeno es que vos, no está tanto la dificultad en producirlo. De hecho, uno de los proyectos que estamos trabajando ahora con ITEC y con IFELUS es un electrolizador, o sea, hacerlo con energía renovable, porque vos podés tener hidrógeno azul, hidrógeno gris, hidrógeno verde, ¿no? De acuerdo al nivel de
de huella de carbono que tenga. El verde es cuando vos lo generás a través de la energía renovable. El tema que tiene el hidrógeno es su uso, es su consumo. Primero porque tendrías que tener alguien que lo vaya a consumir, que tenga su infraestructura, si es una industria, adaptada al uso del hidrógeno, que implica un montón de cuestiones de seguridad. Sí, exacto. Y para transportarlo lo tenés que transportar. Es así. Sí, por eso lo trabajamos con Profertil. Sí, que es del grupo, que es de IPF. Sí. Sí, pasa eso, pero tiene un montón de desafíos, sobre todo de mercado, de transporte un montón, pero esos son desafíos, si querés, tecnológicos de seguridad. Ahora, tenés un desafío muy importante que es de uso final y que es de disponibilidad de mercado, de demanda, y además de demanda, el precio que vos lo podés vender. Y todavía no es competitivo con respecto a la otra. Todavía no, pero bueno, se está trabajando en eso. Pero no hay hoy un proyecto que yo te diga, che, en 3 años vamos a estar vendiendo el hidrógeno. No, se está avanzando, se están viendo las oportunidades tecnológicas y de mercado. El otro día estaba una persona que saca el podcast del grupo de Chile y creo que había dicho interesante el tema que era y está bueno, el tema del hidrógeno, que dice que el hidrógeno hoy en día lo vemos como si fuese una tecnología. Se puede usar para todo, pero una vez que empezás a ver, no sé si es verdaderamente la mejor herramienta que tenés para cada situación. Que es verdad, tiene un cuchillo, pero es sirve más mejor para la federación, un cuchillo que es un profesor. Sí, la tienen un luchador, entonces como todavía se está tratando de encontrar verdaderamente dónde se le puede hacer un buen uso para que también el financiamiento tenga un sentido. Exacto. ¿No? Eso podría ser primero el hidrógeno gris, después azul y después verde. Sí, lo que pasa es que eso lo que te da es la huella de carbono. Por eso te decía, claro, vos decís porque a lo mejor hay mayor demanda, es que la demanda no solamente depende del precio, o sea, vos el azul, el gris, tienen, además de una distinta calidad de especificación, podrían tener distintos costos. Ahora, el tema de la demanda, no solo del crecimiento de la demanda, o de la disponibilidad de la demanda, no depende solamente del precio. Por supuesto que es una variable importantísima, pero depende además de que el que lo va a consumir tenga la capacidad de consumirlo, o sea, pueda usar hidrógeno para abastecer su operación o su consumo. Entonces, sobre todo si lo estás pensando a nivel nacional, ¿no? O sea, vos tendrías que cambiar la infraestructura de cómo abastecer ciertas operaciones. Digo, si pienso en la industria, si pienso en el transporte pesado. Y si lo tenés que exportar, también tenés un desafío enorme de cómo lo transportás, porque lo tenés que transformar en amonía. ¿Cómo lo transportás? Entonces, y el punto es si vos haces todo ese proceso. Tenés un comprador externo que hoy te estuviera dispuesto a pagarte el precio por el volumen que vos podés producir. Bueno, todo eso todavía es un if. Sí. ¿No? Eso quiere decir que no ya Respecto estoy viendo el metano, perdón por la interrupción. Hay un asunto que, bueno, en Estados Unidos lo están tratando bastante, que tiene que ver con el metano generado a partir de pozos que están abandonados. Una cosa es lo que se produce de evaporación, sí, y otro lo que en Estados Unidos le empiezan a llamar pozos huevos. O sea que no. ¿Te imaginas si piden reabandonar todo? Bueno, pero de nuevo, es un costo. En San Bernardo Norte ya pasaba el 50% de pozos declarados en un estado de inactividad. Diversos estados, pero están incluidos. Lo que pasa es que en metano, o sea, uno empieza como de... Es un desafío tan grande y además el país tiene compromisos, o sea, YPF tiene el compromiso de reducir 30% a 2030 con base en 2021, o sea, es bastante ambicioso el objetivo que tiene, no lo hicimos en 2017, pues si no, era como muy rápido, íbamos a lograr fácil, o sea, es bastante ambicioso, pero el país tiene el objetivo porque a nivel mundial está ese pledge, está ese compromiso. Ahora, por muchas razones, ¿no? Por su mayor potencialidad de calentamiento, bueno, lo que todos ya sabemos. Pero el punto con el metano es como vas haciendo un approach, digamos, de arriba para abajo, ¿no? No puedes tener, yo había traído las tecnologías, a ver si las traje, las había puesto acá. Acá está.
Entonces, ¿cómo es la estrategia, por lo menos la que nosotros estamos viendo en los distintos pares, las distintas empresas que están siendo líderes en esto, y cuál es la que a nosotros en principio nos está haciendo sentido? O sea, primero hacer, digamos, como una foto más grande, ¿no? ¿Dónde están dónde están tus grandes emisores? ¿Dónde están los problemas gruesos que tenés? Si es que tenés. En el caso de YPF, se hicieron análisis satelitales, de imágenes satelitales, algunos propios, y además participamos en un proyecto del Banco Mundial para tener imágenes de un tercero, que no fueran sacadas por una empresa que contratáramos nosotros. No encontramos lo que se llaman big emitters, o sea, lugares donde hay una emisión continua muy grande, que es lo primero que vos vas a tener que ir a hacer. Después tenés imágenes aéreas, todas estas son tecnologías que ya hemos usado, ¿no? Después tenés imágenes de drones que te permiten hacer una captura con sensores, digamos, de un área bastante grande, pero a una altura menor, y por lo tanto son más sensibles. Y después tenés todas las tecnologías de distinto tipo, el domo que gira, la cámara fija, etcétera, que te permiten hacer en territorio, en terreno, que ahí ya vas más a lo finito. Entonces, ¿podés ir a lo finito directamente? Sí, lo que pasa es que es mucho menos eficiente, porque ¿cómo hacemos, qué sé yo, no sé, para cubrir? Es muy caro, es muy lento. Entonces lo que vas haciendo es como de más grande a más chiquito. Y en lugares donde vos ya sabés, porque todo el mundo más o menos sabe dónde pueden ser los lugares de mayor emisión de metano, sobre todo pensando en fugitiva, los venteos lo sabés. Los venteos lo sabés. En Vaca Muerta había, por una cuestión de falta de infraestructura, una cantidad importante, cosa que se fue resolviendo porque se hicieron obras que incrementaron la infraestructura y nueva planta de compresión, de manera de poder meter el producto, no tener que ventearlo. Eso se fue resolviendo porque además la provincia, digamos, lógicamente cada vez es más restrictiva con los permisos de venteo, lógico. Entonces eso hubo que ajustarlo y se hizo, pero digamos, vos medianamente, ¿dónde podés tener las fugitivas? Medianamente está bien. Entonces ahí podés ir haciendo como un mix entre la foto grande y la tecnología. Fugitivas son pérdidas. Sí, fugitivas son pérdidas. Un caño, un equipo qué sé yo, de calentamiento, compresión. Sí, porque esa es una opción. Lo que tiene mi nodo de cripto es que es una opción, eso trabajamos con YPF Luz. ¿Vos qué haces con ese? Vos tenés, o de venteo, vos tenés un excedente de gas que por ahí no podés meter, no tenés dónde meterlo, ¿no? Porque tenés pozos que son aislados, no tenés infraestructura para meterlo en la red y mandarlo. Entonces, la lógica histórica de la industria es ventear dentro del marco de los permisos. Vos podés hacer otra cosa, lo que podés hacer es capturarlo con un sistema, nosotros lo hemos probado bastante con Galileo. Vos capturás ese producto, lo comprimís y con eso podés hacer algo. Una de las cosas que podés hacer, y que es bastante costo efectiva y que tiene sentido, es cripto, o sea, convertirlo en energía, eso nosotros lo hacemos con IPFELU, que está viendo IPFELU de avanzar con eso, on-site, o sea, cerca de donde está esa captura, no tener que trasladarlo mucho. ¿Y para qué te sirve? Te sirve porque los trailers para hacer, digamos, todo lo que tiene que ver con operación, claro, se pueden instalar en esos lugares y son tan consumos intensivos de energía que hace sentido, puede hacer sentido, de acuerdo a las características de la operación, que vos hagas una captura y cripto y de procesamiento específicamente para ese cliente. Igualmente se deja un tercero para ya al menos. Los temas de seguridad, por eso yo cuando ponía cero routine flaring de rutina, no los venteos o el flaring que tenga que ser por seguridad, eso en ningún lugar del mundo apuntan a eliminarlo porque eso es una cuestión de seguridad de la operación. Eso seguro. Ahora, una cosa que vos... Son inteligentes, o sea, antes había, claro, tenía que tirar una antorcha ahí para que, por ahí prendí, Daniel, y tomé
con una fecha de García, en la Paragua, en Salta, recién nacía, que volvían un pozo, porque lo que hay ahora son sistemas que son carísimos, obviamente, que son tipo magistrigo, chispero, que encienden ante un problema, ante lo que sea, se pueden encender en forma remota o automáticamente. Y ahí entonces va a evitar que ese gas vaya a la atmósfera cruda. Exacto. Pero se trata de que no ocurra eso, que la operación sea eficiente, que uno tenga que hacer el equipo de cosas. Pero en un par de plantas, uno ve ahí en Mendoza, la noche, para recibir el cambio público y uno ve tremenda. Bueno, si es un paro de plantas, sí. Lo que pasa que en ese caso, por ejemplo, es una actividad que es programada y que es temporal. Están quemando la electricidad, es un residuo, no son acerricos que se van a hacer garrafas sociales, son residuos. Nosotros, por ejemplo, en zona norte tenemos un yacimiento que se llama Tres Pico, que comunica con el mercado sanitario, que existe ahora, y pues haciendo una migración. O sea, era un lugar donde el gas que se sacaba era un gas muy ácido, entonces se lo venteaba, se pedía autorización, normativa normal, no había producción, se lo venteaba. ¿Qué pasó? Empezó a haber estas cuestiones, o empezaron a verlo como un negocio, entonces armaron una UME, se llama, que es para meter ese gas para generar energía. Y ahora hicieron otro salto. Se está tratando de incorporar renovables. Claro. O sea, y mejorar ese gas para meterlo al gasoducto. Se van generando esas mejoras. Claro, exacto. Sí. Entonces, ya no sí, en La Plata, básicamente. Va por los accidentes y ves las cosas de venteo y demás, por el permiso. La energía inspecciona realmente eso, porque cuando te piden un permiso de venteo tenés que ir. Te dicen desde cuándo lo hacen y cuándo lo terminan. Claro. Entonces, tenés que ir generalmente cuando terminó. Ahora, muchas veces me ha pasado que llegamos y sigue. Entonces, va a tocar, parar. Y ahí empiezan las actividades. No quiero recaudar. Si se puede utilizar este gas para generar energía, para generar las minas ahí al lado, ¿qué impediría, el técnico, que impediría que en ese momento se genere ahí mismo un sistema que genere energía eléctrica y estar conectada al sistema? Por ejemplo, ¿podría? Bueno, si hubiera energía adicional, sí, y si hiciera sentido, o sea, tirar una línea de energía eléctrica cuesta una... O sea, depende, sí, hay que analizar la rentabilidad del proyecto, ¿no? Que haga sentido económico. Y lo que vos podés generar ahí, por ejemplo, hay yacimientos o hay pozos que se llaman no conectados, que no tienen ninguna instalación ni posibilidad, jamás van a, como al mismo que teníamos nosotros, que trabajamos con Galileo haciendo un gasoducto virtual. Claro. Cuando bajó la producción esto, más la producción, quedó produciendo 20.000 metros por día. Claro, no tiene sentido. De 20 kilos. Eso no te sirve para. Claro. Primero, no tienes nadie a quien llevarle esa electricidad. Entonces, una de las cosas es hacer determinado ahí, porque en realidad lo que tienes que alimentar es un motor que va a generar electricidad en el lugar. Si vos quisieras hacerlo para una población, de las que hay ahí en la vecindad, por la ruta 40, y necesitaría más de un pozo, más instalaciones, más eso, o sea, no se compensaría. Lo que pasa es que además los proyectos compiten en función de... La realidad es que vos ponés la plata en aquello que hace sentido, por supuesto, en términos del objetivo que tengas, pero siempre que sea lo más rentable, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, porque en el caso del Madaro, que no tiene gas natural, y de todos los van implementando en campaña que le van a hacer gas, por la realidad, que traer un gasoducto desde cualquiera de los puntos, y son 80, 90, 100 kilómetros de cañería, todo lo que compresión y todo. Cuando hacen la corrida económica de eso, y versus los usuarios que tengo, y bueno, ¿cómo recupero la ganancia?
Pues ahí es donde el papá de Estado debería decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo de ello. Ahora dice que va a hacer algo de eso, pero no. Y ese es el problema. Ya hay. Y las majors que tienen mucha producción offshore, ¿qué soluciones le dan a eso? El tema es que el offshore, en términos de emisiones de carbono, es recontra eficiente. Vos pensás que el mayor productor offshore del mundo es Equinor. Ellos son como los líderes, ¿no? Nosotros conocemos mucho las operaciones de ellos porque somos socios y ellos están en unos 5 o 6 kilos de CO2 por barril equivalente en operaciones offshore. Entonces, la verdad que en términos de emisiones de carbono, y hoy está 15 y lo queremos llevar a menos de 10, 2027, 2028, y tal vez el límite técnico puesta en 7, no sé, no lo tenemos cerrado todavía, estamos analizando eso. Y ellos ya están en 5 o 6 en el offshore. O sea, es realmente muy eficiente en términos de emisiones de carbono. Lo único que hacen ahí es generar electricidad para el servicio de la plataforma, ya sea de producción o de explotación. Es muy poco el consumo y aparte es un chorro, o sea. Vos hablabas hoy de la presión, es ¿No hay una relación también con el tema del mar? Que en cierto, como por ahí le pueden confirmar al geólogo o alguien como que captante de CO2 también el mismo mar a través de. Sí, pero no sí, el mar definitivamente absorbe CO2, sí. Ahora, lo que yo entiendo de la menor huella de carbono de la producción de offshore tiene que ver básicamente con la relación que hay entre la emisión que se genera y el volumen de producción. Porque fíjate que es una relación de intensidad, o sea, qué cantidad de kilos de CO2 por cada barril producido. Entonces, el punto es cuánta energía, básicamente cuánta energía vos consumís, y por lo tanto cuántas emisiones de Scope 1 y 2 vos generás, y al mismo tiempo lo que no tenés, o sea, de meteo tenés mínimo y de flaring tenés mínimo. Entonces pasa más por ahí. Ahora, por supuesto que tiene que ver con la geología, ¿no? O sea, hay reservorios que son recontraintensivos en CO2 y hay otros que no lo son. Entonces. Ahora, el cálculo se toma por ejemplo, pozo en mar, hablando en criollo, ¿no? Porque por ejemplo nosotros tenemos la plataforma, sí, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y la salida, o sea, lo que es la distribución, separación y demás, está en tierra. Sí, está bien, lo que pasa es que, o sea, eso tiene un límite, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de Scope 1 y Scope 2. El Scope 3 no entra. El Scope 3 sería esta planta, en tierra. El Scope 3 sería, no, vos el procesamiento lo incluís también en tu Scope 1. ¿El consumidor sería? No, el Scope 3 básicamente es el consumo del producto, es el uso del producto. Vos deberías considerar en tu Scope 1, si haces el trabajo alineado a GHG Protocol, deberías incluir lo que es la distribución, el almacenamiento, la compresión del producto, la tenés que incluir en tu Scope 1. Pregunta general, ¿el Scope 1 2 es un criterio de IPF o es No, todas las operaciones? no, es un criterio internacional Ah, que está establecido por lo que se llama GHG Protocol, que tiene que ver con los estándares de Naciones Unidas, y con el IPCC, que es como el Organismo de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y digamos, son criterios unificados que usan no solo la industria de la energía, que usan todas las industrias y todos los países para medir su huella de carbono. Por eso yo decía que lo tenemos auditado, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace la auditoría, por eso nos hacemos auditar por Deloitte, porque Deloitte lo que te dice son dos cosas. Che, sí, está calculado, alineado a GHG, con lo cual es comparable con el resto de las medidas
que circulan a nivel internacional, de compañía, de gobierno, qué sé yo, y además es trazable, es consistente y es fiable el dato. Sí, pero hay una cosa que tiene que ver también con la actividad de tierra. Es muy intensiva, porque vos vas a un pozo que tenés que atender todos los días. Entonces vamos a ir personal de camioneta. En una plataforma offshore, vos tenés un vuelo de helicóptero, 2 para consumo por día, y van a ir, o estos lanchones que de submarino, o sea, de elementos que necesita la plataforma, o personal en algunos casos. Entonces, es mucho menos la cantidad de actividades alrededor. Sí, también. Sí, es menor. También vos abrís cerrado, o sea, no tenés un operario que esté ahí, un buzo abajo, esperando para que cerrar. Entonces, por eso también, digamos, la virtud de esa operación. Profe, ¿avanzamos? No, yo tengo una última pregunta. Me parece que ya terminé, che, con lo que yo tenía. Bueno, esta parte, sí que. Mencionaste el tema de, ¿cómo lo debo formular para que se entienda? Esto de la generación de CO2 per cápita, sí, y las operadoras, por ejemplo, YPF, en esto que vos decís, las toneladas de CO2 como contabilizable, ¿en base a qué? ¿Qué referencia? ¿Pozo, lugar, producción? ¿Cómo las emisiones claro, las emisiones per cápita de un país se calculan en todas partes igual. O sea, vos tenés un inventario nacional de gases de efecto invernadero que te dice cuál es el total de volumen de emisiones de CO2 equivalente, o sea, de GHG, para el país, que se calcula en función de estos criterios internacionales que te digo que tienen que ser comúnmente aceptados, y hacen el cálculo y llegan a la conclusión, por ejemplo, Argentina, 370 millones más o menos de toneladas de CO2 equivalente. ¿Cuánta gente vive en tu país? Se divide, es un índice. Así se calcula las emisiones per cápita. En el caso de las emisiones de una compañía, vos tenés como 3 procesos. Calculás primero tus emisiones Scope 1, calculás después tus emisiones Scope 2, calculás tus emisiones Scope 3. ¿Cómo calculás las emisiones Scope 1? Tenés distintas maneras. Tenés Tier 1, tenés Tier 2 y tenés Tier 3. Son 3 metodologías distintas, de distintos niveles de complejidad y por lo tanto de distintos niveles de precisión. En el caso de Tier 1, que era lo que nosotros teníamos en YPF hasta hace poco, hace 3 años empezamos con el no hacer el cambio y 2 años en el convencional, pasamos a un Tier 2, vos lo haces de distinta manera. En el caso de que hagas un Tier 1, que es la menos precisa de todas, pero a la vez es la más, si querés, conservadora, porque te da un volumen máximo, o sea, más que eso difícil, o sea, es la que te da un volumen mayor. Vos lo que haces es ver cuáles son tus niveles de producción, suponete lastre. Nosotros, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar lo que informamos de producción en el capítulo 4. ¿Sí? Entonces, buscamos toda la producción, vamos a la producción de todos los activos, hacemos la suma, producción por provincia, producción global, y se multiplica por un factor internacional de emisiones de la actividad. Eso es un Tier 1. Después vos tenés un Tier 2. O sea, esa referencia está tomando como cúbico por barril. Claro, la producción por factor de conversión de emisiones, básicamente. Obviamente tenés que tener para cada pozo, para cada batería, para cada activo, para cada gerencia, es como que se va agregando el dato, ¿no? Sí, claro. Sí. Y las refinerías pasa exactamente lo mismo, digamos. O sea, lo que haces es básicamente calcular las emisiones. Calculas un volumen de producción de crudo procesado, o sea, la unidad no es producto generado, sino procesado, y para eso también ese volumen lo multiplicas por el factor internacional, si haces un Tier 1, por el factor internacional que te da GHG Protocol para crudo procesado, por ejemplo. Después la petroquímica tiene tu factor, etc. Cada uno tiene su particularidad. Yo lo estoy requete contra simplificando, pero bueno, pero es así. Y después tenés, por ejemplo, un Tier 2. Un Tier 2 significa que vos ya hiciste un cálculo adecuado a tus operaciones. O sea, no convencional tanto. Claro, en vez de multiplicar por un factor X, multiplicas
por un factor que ya es nacional, que tiene que ver con la matriz energética de la nación, que hace un análisis de cuáles son yo le digo máquinas, pues son el equipamiento que tenés, el tipo de producto que tenés, no es el mismo factor si vos tenés un crudo liviano que si tenés un crudo pesado, con qué energía estás abasteciendo las operaciones. O sea, es como cuántos metros de caño tenés y por lo tanto, en función de la cantidad de metros de caño que tenés, qué fugitiva se espera que tengas, de acuerdo a la antigüedad que tiene tu caño. O sea, es como mucho más sofisticado. Lo que hace eso es ponderar por las características propias de tu operación. Eso lleva muchísimo tiempo y es lo que nosotros estuvimos haciendo durante los últimos 2 años y medio. Empezamos con el no convencional, aprendiendo de Chevron, que ya lo había hecho, ellos son socios del no convencional, nos ayudaron a hacer todo ese proceso que es muy complejo, porque además lo tienen que mantener. Y ahora lo terminamos para el convencional. Eso lo que hace es que el cálculo sea muy representativo realmente de tu operación. De hecho, gran parte, ustedes habrán visto que tuvimos una baja en la tendencia de emisiones muy significativo. La mejora del inventario tiene un impacto que es importante en eso también. Ahora, a nivel internacional, se considera aún la mejora del inventario como una baja. O sea, todo el mundo a nivel internacional te toma la baja también por la mejora del inventario. Y si vos haces un tier 3, tenés que medir, no calcular. Bueno, eso te diría que es prácticamente, o sea, yo no... Claro. Por supuesto que te hace sentido en algunos lugares, ¿no? Claramente, nosotros estamos incorporando medición en algunos lugares. Pero no te hace sentido en todo. Una 318 de CO2. Claro. El fluido liviano era más CO2 que Sí. Bueno. No. No libera más CO2. No, lo que pasa es que tenés distintas problemáticas. En el caso del crudo liviano, vos tenés más evaporación. Entonces, por ejemplo, la problemática que tenés evaporación en tanque. Entonces tenés que poner una BRU. Pero lo que se evapora no necesariamente es CO2. No, total. Porque en realidad el crudo liviano que tiene componentes más livianos. Total. Lo que pasa es que no te olvides que la emisión es CO2 equivalente. No es CO2 solo. Es CO2 equivalente. O sea, si vos liberás metano, tiene su equivalencia con CO2. Lo metés en el cálculo. Porque GHG, gases de efecto invernadero, G en castellano, gases de efecto invernadero, son CO2 equivalentes. Son un montón de gases que tienen un factor de conversión en CO2 equivalente. No es solamente CO2. ¿Tienes el dato por actividad? Es, por ejemplo, petróleo, Tengo ese dato, puedo buscar un dato más preciso, pero tengo... Sí. Sí, agro siempre cerca como del 40%, ahí lo tenés, mira. Puede variar un poquito, 1 o 2%, porque este es el inventario del 2019, si hay un inventario nuevo que debe haber un inventario no, pero no varía. Creo que el último inventario de energía es 51. De la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Excelencia Operacional. Está conectada. Igual estamos. Low battery. Ahora sí, claro. Riquísimo el café, ¿eh? Muy bueno. Bueno, a ver, creo que no tenía más nada. Ahí tienen un poco, sí, les pongo para que lo vean, nada más no digo nada, pero para que vean un poco cómo vienen las tendencias con y sin IPF Luz de reducción de emisiones. Hace poco, mi pregunta, pero salió un artículo de Rubén Echeverría, al comienzo de Vaca Muerta, y él hacía un poco analizando el tema de la productividad de GNL
un análisis sobre las oportunidades que todavía tenemos que tratar de encontrar justamente entre los productores, los dos mayores productores de emisiones que tiene nuestra matriz energética, que es, por un lado, la energía, fundamentalmente el transporte, que es lo que viene ahí, con el campo. O sea, ¿cómo podríamos encontrar proyectos, en el caso de Forestal es uno, Sí. pero él estaba pensando más en el Biofuel. ¿no? En la actividad agrícola o industrial, para que se potencien esos dos sectores y logren bajar la intensidad o el impacto de las emisiones, que eso nos haga más competitivos el PNL que nosotros le vamos a vender a Europa o a otros mercados que están mucho más lejanos para nosotros que para otros proveedores como Miguel Tobar o están más cerca, como Estados Unidos, que está cerca de Europa. ¿Qué valor agregado le damos nosotros a nuestro PNL para poder compensar la diferencia logística esa que tenemos como resultado de la distancia geográfica? Y él, lo que decía era un poco eso, tendríamos que pensar cómo producimos un PNL más verde. Total. Que tenga un valor mayor en esos mercados que hoy están necesitados. Entonces, claro, porque la realidad es que no solamente la posibilidad de vender, sino el precio al que puedas vender va a estar impactado por la calidad por la especificación de CO2 del producto. Claro, total. Hay que secuestrarle, digamos, en boca de pozo, en todo caso, todos esos otros que son contaminantes, o sea, el CO2, el dióxido de azufre, el nitrógeno, o sea, la cromatografía gaseosa muestra que ya hay 60 componentes. Sí, hay como una batería de cosas, ¿no? Que hacer. He visto que mencionaste Hay que pensar. hay nuevos procesos de inyección de gas, son como estos especies de reservorio donde guardan el gas Sí. para en vez de usar agua, usar. Más que para usar agua, digamos, el estudio los estudios geológicos vinculados al storage, al almacenamiento de gas, que sirven al mismo tiempo, son muy, digamos, son útiles a efectos de si querés almacenar CO2 también. En el caso del gas, para lo que te sirven es para cubrir demanda adicional por la estacionalidad. Sirve para eso, sirve como, no sé. Te lo guardás para cuando necesites. Para almacenamiento. Y el CO2 para captura y... Ojo que con el CO2 no solamente podés hacer, o sea, vos podés hacer almacenamiento. ¿Podés hacer inyección? Por eso, sí, lo que pasa que no sé, no tenemos nosotros por lo menos ahora en este momento el proyecto de inyección de CO2. ¿En pozos explotados o en cavernas salidas? No, bueno, yo no soy geóloga, claramente, y no soy experta en ese tema, pero el almacenamiento, sea de gas o de CO2, vos lo haces en formación. Claramente tiene que ser una formación que tenga espacio. Por eso formaciones donde vos hayas tomado productos son formaciones que son... Lo que pasa es que hay que hacer todo un análisis geológico de integridad, de sello de esa formación para que vos puedas inyectar y no tengas pérdida de productos. Convencionales que quedaron casi depletados son claro. En Santa Cruz dice que se hizo uno en yacimiento ahí saliendo de cerca de Punta Loyola, que no sale el nombre ahora, pero también para cubrir lo de la personalidad, más que para estudiar. Claro. Claro, ese gasto producido, o sea, viene con el petróleo, porque si no, vos decís, cierro los pozos y los produzco con el necesite. Claro. Viene asociado a la producción claro. del campo. Entonces lo separa y acaba con este gas, ¿no? Claro. Si no lo necesitan en Buenos Aires o en cualquier lugar, lo reinyecto, pero debe cumplir las mismas condiciones que un reservorio, digamos, legal. Tiene que tener una ropa que sea permeable, que tenga extensión, que tenga buena porosidad, que tenga permeabilidad, que tenga una cobertura, un sello. Claro. Y eso puede ser sal, puede ser
una arcilla, o sea, derecho IPF, hacer IPF, hay otras compañías que hicieron cursos pilotos de investigación acá en la provincia de Buenos Aires, no sé si el Lincoln por ahí, se hicieron en San Luis en estructuras conocidas para ver si cumplen con esos requisitos. Sí, sí, sí. Ya eso también debe estar cerca del centro consumo. Claro, Y yo puedo tener algo muy bonito en la totalmente. ciudad de Cali, pero no lo Pero ¿dónde lo Oye, produzco? Exacto. Exacto. tendría que llevarlo de allá y después traerlo. Llegar cansado. Hay que ver lo de ti, Sí, canción. No va, Tal cual. va a tardar 2 horas más. Sí. No, pero es muy interesante. Lina, si quedan 10 minutos, yo tengo 2 preguntas. ¿Qué hace una politóloga periodista en Andalucía? ¿Y qué puede transmitir? Mis hijos me preguntan eso todos los días de su vida, Mañana van a venir prácticamente. varios politólogos a visitar Tucha. Qué bueno. Y después, ¿qué nos puedes contar de la cuestión de género? Del rol de la mujer en la energía. Sabemos que en IPF hay una VP por primera vez, Sí, hay varias gerentes. claro. Sí, Esas 2 preguntas. sí. Bueno, la primera que hace una politóloga. Yo también me lo pregunto eso, que es una politóloga. La verdad es que eso tiene nuestro mundo actual, ¿no? La posibilidad de que uno va haciendo su propia carrera y su propio aprendizaje en función de los intereses que van surgiendo y por dónde te va llevando la vida, y la gran disponibilidad de formaciones que hay hoy sin moverte de tu casa, que te permiten que te vayas especializando, y al mismo tiempo la enorme posibilidad que tenemos todos de aprender on the job, ¿no? O sea, cómo aprendemos del trabajo que vamos haciendo. Yo empecé trabajando en el sector público, mi vocación era esa, pues yo estudié ciencias políticas. Después, bueno, por avatares de la vida no me fue tan bien, me fui a trabajar a una multinacional. Trabajé muchos años ahí empecé haciendo licencia social para minería y para empresas energéticas también, la gran mayoría multinacionales, y ahí empecé a aprender de sustentabilidad, me empecé a formar primero en calidad, después cada vez más en sustentabilidad, después me formé en gestión de riesgos, ASG, que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y empecé a hacer proyectos con compañías muy enfocados en eso, ¿no? En cómo se gestionaban esos riesgos que eran no financieros. Y cómo eso afectaba también a la rentabilidad de la compañía, a la creación de valor de la compañía más allá de la económica. Y después pasé a trabajar IPF, estaba justo haciendo entrevistas en un headhunter internacional, estaba a punto de entrar a otra compañía y me dicen, hay una búsqueda nueva en IPF y bueno, vamos a mandar tu currículum. Bueno, terminé en IPF. Y ahí fui aprendiendo un poco más, ahí aprendí más de energía, convivir con los ingenieros. ¿Quiénes son ingenieros? Convivir con los ingenieros no es fácil, es desafiante, y más si sos mujer, doble. Pero bueno, la verdad que ya llevo 12 años y tuve que estudiar muchísimo y tuve que aprender mucho, pero bueno, nunca lo puedo reemplazar, o sea, no puedo de ninguna manera reemplazar el conocimiento de un ingeniero, pero si uno tiene cierto sentido común y entiende la visión de la compañía, entiende un poco el mercado, puede hacer un aporte de valor, más allá de tener que necesitar un equipo técnico que te acompañe, ¿no? Eso. Y con respecto a, y bueno, y mis hijos me lo preguntan, mis 2 hijos que quieren ser ingenieros, me preguntan siempre por qué. Porque además yo en IPF lo primero que hice fue la licencia social de vaca muerta. O sea, y después pasé a hacer estas cosas. Y con respecto a ser mujer, la situación de la mujer en la industria, de la mujer en general ni hablar, ¿no? Por eso ya lo hemos hablado, pero en el mundo, en Argentina, pero la participación de la mujer en la industria en los últimos 10 años ha cambiado de una manera, pero sideral, o sea, es impresionante. Yo lo veo mucho, no solamente desde la participación en empresas actuales y los roles y los lugares que han empezado a tener las mujeres, que tiene mucho que ver con las políticas activas que se han implementado,
pero lo veo también en las vocaciones. En mi caso, desde 2016, no, de 2012, 13, 14, de 2014 a 2017, o de 2013 a 2017, no, 3 o 4 años fui directora ejecutiva de la Fundación IPF. Y cuando empezamos a trabajar ahí, una de las cosas que veíamos era que había muy pocas mujeres que estudiaban ciencias de la Tierra y que estudiaban carreras vinculadas a la energía, ingeniería, física, química, qué sé yo. Todas esas carreras. Realmente eran pocas, pero no solamente ingeniería en petróleo, ingeniería en general. Y empezamos a hacer un trabajo muy fuerte que fue justo articulado con un montón de otras organizaciones e instituciones, tanto de la academia, de las universidades, como desde organizaciones más corporativas, de empresas, que empezaron a trabajar ese tema. Y cuando lanzamos la primera convocatoria de becas, que fue en el 2017, la cantidad de mujeres que se presentaron a las becas para ingeniería era mínima. Yo creo que te juro que las podía contar con las manos. No me acuerdo el número ahora exacto, pero no sé si llegaban a 10. Ese programa continuó en Fundación IPF y hoy, estaremos 6, 7 años después, la mayoría de mujeres, el 50 y pico % de mujeres becadas por Fundación IPF para estudiar ingeniería, de personas becadas por IPF, son mujeres. Y si vos mirás los números de ingresantes en ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias ambientales, la cantidad de mujeres ha crecido de una manera impresionante. Que esa es la base, ¿no? O sea, que las mujeres tengan ganas de participar, porque vos podés decir, bueno, yo para poner esta gerente, que el PF lo tiene, y la industria lo tiene, y muchísimas compañías hoy lo tienen, tengo que tener siempre una terna donde haya una mujer para poder elegir un gerente, y nuestro objetivo es que las posiciones de liderazgo crezcan a 2025, a 2027, en tanto por ciento. Sí, eso es fantástico, eso es completamente necesario, pero también tenés que tener mujeres que estén integradas en la compañía para poder elegir. Y para eso primero tenés que tener estudiantes que estén, o sea, se ve que las politólogas no servimos tanto para el mundo de la energía, y necesitamos, yo entiendo por qué necesitamos más ingenieras y más geólogas y demás. Y ahora eso está pasando. Así que a mí me parece que la transformación es muy profunda y me parece que está muy buena. Y tiene que ver con eso. No, yo cuando entré a IPF, entré a trabajar como gerente de relaciones con comunidad, entré a trabajar en institucionales, gerente de relaciones con comunidades, sindicatos y contratistas. Sí, medio, estuvo heavy esa parte. Y después, eso lo hice 2 años, así era lindo. Y después, en simultáneo con esa posición, tuve la dirección ejecutiva de la fundación, y en 2017 se creó el área de sustentabilidad en la vicepresidencia de Medio Ambiente, trabajando muy directo con el CEO y el presidente de la compañía. Siempre, claramente es un tema que es como muy... En 2017 se creó el área de la compañía, y entonces con Gustavo se creó esa posición. Era Miguel Gutiérrez, el presidente de la compañía, crearon esa posición, me la ofrecieron a mí y me pusieron a estudiar. Me pusieron a estudiar mucho. Me internaron con los ingenieros, entonces me pusieron a estudiar. Y bueno, y desde ese momento estoy en esa posición. No, yo no trabajé. Yo ingresé a trabajar en IPF ya con la gestión de Miguel Galucho. Yo antes trabajaba para una multinacional que tenía sede en Argentina, no, nada que ver. Pero para mí yo creo que, más allá del concepto de que suena bonito, ¿no?, de tener tanta participación y todo eso, en el pasado, si bien había muchas mujeres en educación de entrar a la industria, no tenían oportunidades. Exacto. O sea, no se creaba el espacio. Yo lo empecé a ver empezando a trabajar fuera del país en proyectos en CEPA en 2002, donde me llamaba la atención que el mundo tenía una plantilla de 3 o 4 ingenieras trabajando en el campo y conviviendo, digamos, además, no había ni siquiera un lugar especial para ellas que estén ahí. Ellas querían estar ahí, digamos, en
entonces era abrir ese espacio para el corazón, entonces no había oportunidad. No es que ahora hay más buenas universidades que ahora se han abierto, porque bueno, tiene que también cumplir con ciertos estándares. Nosotros en la empresa que yo estaba, hasta hace poco, yo recuerdo que no nos dieron un préstamo de una entidad de ahí de Mendoza. Cumplíamos con todo, pero no teníamos a alguien de comunidades, no. Teníamos un ingeniero. ¿No tenía mujeres en directorio o no? ¿Cómo? ¿No tenía mujeres en el directorio? No, ¿No? de una empresa muy chiquita, era vicepresidente, o sea, todavía lo soy. Hasta dentro de un no teníamos no sé cómo decir, una de estas comunidades LGTB, no sé qué se llama. Ah, sí. Puede ser. Eso le dieron un impedimento para un préstamo. No nos dieron un préstamo. Y bueno, habrá sido un préstamo con alguna condicionalidad en diversidad. No, porque cuando uno entra a llenar todas las formas y estos puntos, la verdad es que salimos una vez, no teníamos a nadie, quisimos contratar al chico que llevaba la vianda y no quiso trabajar con nosotros. Entonces, Bueno, hoy el sector realmente, financiero tiene muchos condicionamientos vinculados a cuestiones ambientales, sociales, que tenés que tildar para ser elegible. Después te empiezan a analizar el proyecto productivo, la cuestión financiera, la garantía, la solvencia. Todo. Sí. ocurran, que lleven el campo también como un aire fresco, llegar a una operación. ¿Viste? Me tocó ahora trabajar en un proyecto de desarrollo con PAE en el invierno y vas ahí a las 3 de la mañana y hablas con una mujer que está a cargo del equipo de recuperación. Obviamente, viste que los planos que están ahí, cero respeto, cuidado. ¿Quién quiere, en ese caso, recibir órdenes de la operación de una mujer? Entonces, es muy difícil. O sea, no es que no, pero funciona, ¿eh? Yo tengo una prima, Teresa, que es ingeniera y dirige operaciones en México. Última pregunta. Yo quiero hacer una pregunta que está relacionada con un trabajo práctico que tengo que completar. Ajá. ¿Crees que IPF es la protagonista principal del desarrollo del proyecto de este país? Y otra pregunta a la par. ¿Este cambio de gobierno genera algún cambio de cómo venía haciendo, cómo venía desarrollando su IPF? Es la pregunta que no me puede, no puedo responder. No, bueno, YPF es la empresa líder en todos los segmentos de la producción de energía en la Argentina, digamos. Con lo cual la respuesta es sí, lidera el mercado y tiene que tomar responsabilidad por eso, o sea, en el sentido de que tiene que, no solamente es un desafío permanente en términos de competitividad y de sostenibilidad del negocio, sino que además tiene que ser consistente con esa posición de liderazgo, responsable con esa posición de liderazgo que tiene. ¿Lo hace? Yo entiendo que sí, yo creo que sí. Y además la realidad es que YPF es una sociedad anónima que tiene una composición mixta de su capital, ¿no? Y por lo tanto, podría serlo siendo una empresa 100% privada, igual, pero el propósito, la vocación de la compañía es ser una empresa comprometida, por supuesto con sus accionistas, por supuesto con que el negocio sea rentable, pero no solamente con eso, sino que también tiene un compromiso con lo ambiental y con lo social. Por eso yo, poco lo que decía es que la postura respecto de la transición energética es que sí, que tiene que darse, tiene que ser justa, inclusive con estrategias realizables, ¿no? O sea, es importante también el punto vinculado al desarrollo del país. Me parece que la respuesta a lo otro no me corresponde. Así que prefiero no avanzar sobre ese tema. Bueno, tenemos que dejar el salón, nos vamos a la presentación, le damos un aplauso.
Invitamos si querés quedarte o presentar libros en la casa. ¿En serio? Tienen que ir al fondo y al ¿En serio? Ahora sí llegamos. Yo tengo hoy con inversores. Ah, ahora. Media hora, de nuevo, si no todo el día. Y no, sí, todo el día. Deben estar. Todo el día, todo el día, todo el día. No, anda bien, anda bien. Está bien. Y hay, este año tenemos varios mexicanos, así que. Sí, están. Hay que ir al fondo y al fondo. Ahí nomás. Bueno, dale. Gracias.